Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 217, Antiguo Testamento, libro de Esdras, capítulo 8. El regreso a Jerusalén. A estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Ahava. Y allí estuvimos acampando 3 días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Leví. Entonces mandé a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Natán, Zacarías y Mesulam, que eran jefes del pueblo, y también a Joyarib y el Natán, que eran maestros. Y los envié a Ido, que era el jefe de Casifia. Les encargué que les pidieran a Ido y a sus compañeros, quienes estaban al frente de Casifa, que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios. Y como Dios estaba con nosotros, nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Serebías, hijo de Mahli, descendiente de Leví. Con él vinieron sus hijos y sus hermanos, 18 personas en total. También nos enviaron a Jezabías y a Isaías, descendientes de Merari, junto con sus hijos y hermanos, 20 personas en total, además del grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas. Nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad, sentí vergüenza de pedir al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Después aparté a 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Hasabías y 10 de sus parientes. En presencia de ellos pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. Lo que pesé fue lo siguiente: 21.450 kilos de plata, utensilios de plata, que pesaban 3.300 kilos, 3.300 kilos de oro, 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos y 2 recipientes de bronce, bruñido de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Luego le di que ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Vigílenlo y guárdenlos hasta que los pesen en los aposentos del templo del Señor en Jerusalén, en presencia de los principales sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familia del pueblo de Israel. Así que los sacerdotes y levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que fueron pesados para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes primero partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto, Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. Al llegar a Jerusalén, nos quedamos descansando 3 días. Al 4º día pesamos la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios y entregamos
todo el sacerdote, Meremot, hijo de Urías, Eleazar, hijo de Fires, estaba allí con él, lo mismo que los levitas, Jozabad, hijo de Jesúa, y Noadis, hijo de Binui. Ese día pasamos y contamos todo y registramos el peso total. Luego, en honor del Señor, Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto y como ofrenda de expiación por todo el pueblo 12 novillos, 96 carneros, 66 corderos y 12 chivos. Y se le entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de la provincia al oeste del río Éufrates, los cuales presentaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Capítulo 9. Esdras confiesa el pecado del pueblo. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, pareceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se unieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio en la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas. Extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hasta hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos han concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos han abandonado, Dios nuestro, sino que nos han extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos han dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos han brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste: la tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otros ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso, no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la tierra y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Después de todo lo que nos han acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú
Dios nuestro, no nos has dado el castigo de merecernos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente, ni que nadie escape? Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente culpable. Como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Nuevo Testamento, carta 1 de Corintios, capítulo 1. Cristo, sabiduría y poder de Dios. Verso 18. ¿Me explico? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios es su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió los insensatos del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quienes Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Capítulo 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 91, verso del 1 al 8. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela del día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía.
Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Podemos meditar en la carta 1 de Corintios, capítulo 1, que por lo general Dios prefiere obrar a través de aquellos que son considerados tontos, débiles, ordinarios. Te hago la pregunta, ¿cómo te consideras tú cuando Cristo te llamó? Posiblemente eras débil, nadie daba nada por ti, pero había alguien que sí lo dio todo, y ese fue nuestro amado Jesucristo. Éramos como vasijas de barros, como más adelante nos habla Pablo en la carta de 2 de Corintios, donde vamos a estudiar esto en el capítulo 4. Sobre aquellos que son según los estándares de la mayoría de las personas, sabios, fuertes, evidentemente muy dotados, muy estudiosos. A veces su manera puede parecer un mal consejo, sin embargo los resultados prueban siempre que su palabra y sus maneras son verdaderamente buenas y poderosamente eficaces. Quiero que sepas algo, mi querido oyente. El mejor ejemplo de que la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría humana es la crucifixión. ¿Acaso puede la humanidad ser rescatada por alguien que murió una muerte de criminal bajo circunstancias escandalosas? En la sabiduría de Dios, sí. Y esta dinámica aplica a muchas de sus acciones y a la gente a la que Él llama a amarle y a servirle. Hay muchas cosas que ellos no se podrán explicar, pero tú recuerda que caminas por fe y estás comenzando a estudiar esta poderosa palabra, el manual de vida, que es el regalo de Dios para ti en esta tierra. Bendiciones.